Bueno, está Mauro Morales con nosotros. Mauricio Morales, nuestro analista político, nuestro académico, profesor. Qué lindo ese plano, Gaby. A ver, pínchalo. Mira, qué lindo. Mauro, bienvenido, un gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar contigo nuevamente acá para hablar de algunas cosas placer. políticas que muchas veces pensamos que a la gente no le interesan, pero sí está muy pendiente de lo que está pasando. Interesan muchísimo. Y yo también quiero abrir el Twitter. Bueno, Mauro tiene Twitter también, pero si no, el hashtag alerta está a disposición de ustedes para que le puedan hacer preguntas y yo se las voy traspasando. Mauro, ¿quieres saludar a alguien en el día de hoy, por favor? Sí, por cierto, a mi mamá un gran saludo, un gran abrazo. La voy a ver más rato, así que me espere. Y todos los agradecimientos, porque en gran parte le debo a ella todo lo que soy, y por cierto a mi padre también, pero la mamá siempre tiene un lugar especial. Qué lindo. ¿Va a llevarle algo de regalo? Sí, ¿no? obvio. Sí, no puedo llegar con las manos vacías a mi casa. Sí, por último algo para comer, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Muy bien. Mauro, hay una entrevista que acaba de salir en el diario El País, ¿sí? De Isquia Siches. Varios párrafos que te tengo destacados que ya lo quiero compartir contigo. Sin embargo, me importa que hagamos un poquito también de educación cívica respecto a las cosas que pasan en Chile, a las discusiones que hay. Y una gran pregunta, que es un plano bien general, es ¿cómo va a ser nuestro sistema político? ¿Cómo se lo podemos explicar a la población? Bueno, vamos a tener un ejecutivo con un presidente que va a tener la oportunidad o la posibilidad de reelegirse por otros 4 años. El mandato va a seguir siendo de 4 años, pero con la posibilidad de reelección. Eso a nivel del ejecutivo. A nivel del legislativo, formalmente y en términos estrictos, el nuevo poder legislativo va a seguir siendo bicameral, pero con algunas diferencias que voy a ir detallando a continuación. Va a estar constituido por un Congreso de Diputadas y Diputados y por una Cámara de las Regiones cuyas atribuciones son principalmente de carácter territorial o, como su nombre lo indica, de carácter regional. En términos de relaciones de poder, el Congreso de Diputadas y Diputados tiene una mayor concentración del poder político, mientras que la Cámara de las Regiones está un tanto subordinada a lo que diga este Congreso de Diputadas y Diputados. Por eso se habla de que va a ser un poder legislativo asimétrico. Sin embargo, existe la siguiente precisión, Rodrigo, que me gustaría que la gente la entendiera bien. No quedó regulado en el nuevo texto constitucional el conflicto en que pudiese caer el Congreso de Diputadas y Diputados versus la Cámara de las Regiones. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice que en caso de desacuerdo, de acuerdo a cualquier proyecto de ley, se entra o se pasa a una comisión mixta. Si el informe de la comisión mixta compuesta por diputados, diputadas y representantes territoriales se vota a favor en ambos órganos, entonces se transforma inmediatamente en ley. Pero en caso de que eso no ocurra, es decir, que Cámara y Congreso no estén de acuerdo, entonces eso queda a materia de ley, a materia de discutirse en el Congreso. No quedó regulado en la Constitución. O sea, no hay una resolución de conflicto. No hay. Entonces es como, por ejemplo, si acá los dos estuviésemos discutiendo, oye, ¿dónde va a ser el paseo de fin de año de todo el equipo? Tú me dices Fantasilandia y yo te digo el Club Hípico. Bueno, vamos a una comisión mixta que va a estar compuesta por Juan Carlos Lepe, nuestro editor, y por la Gaby. Y ellos dicen, bueno, la mejor solución es mediodía en el Club Hípico, mediodía en Fantasilandia. Si los dos estamos de acuerdo con eso, entonces en el paseo de fin de año vamos mediodía a Fantasilandia y mediodía al Club Hípico. Pero si tú y yo no estamos de acuerdo con eso, entonces quedamos trabados. No hay un mecanismo que resuelva ese conflicto en la Constitución, pero sí lo debiese haber una vez que el Congreso actual discuta y llegue a un consenso respecto a cuál va a ser ese mecanismo de resolución de conflictos. Y eso es extremadamente delicado, Rodrigo, porque si la Constitución no lo establece y lo tiene que discutir el Congreso lo va a discutir en función de las mayorías circunstanciales que hoy día tiene, no quedando escrito en el texto constitucional. Sin embargo, la Comisión de Sistemas de Justicia acaba de reponer un artículo que tenía como objetivo regular este conflicto. Y es un artículo bien simple que dice, si es que nosotros no estamos de acuerdo, entonces tú como Congreso de Diputadas y Diputados, como eres más poderoso, puedes tomar la decisión borrando las enmiendas que yo como Cámara de las Regiones establecí.
borrando esos artículos en los que no estamos de acuerdo y tú puedes despachar a ley, pero sin esos artículos. Pero si tú me dices, si tú me reúnes los 4/7, das vuelta todo lo que yo dije e insistes con el proyecto original. No sirve lo que tú dijiste. Exacto. En este caso. Eso se rechazó en la Comisión de Sistema Político, pero se está reponiendo en la Comisión de Sistemas de Justicia. Mauro, pongámonos en los dos escenarios. Viene el plebiscito de salida. ¿Qué pasa si gana el apruebo y qué pasa si gana el rechazo? Sí, aquí yo vengo a plantear una salida alternativa en caso de que se imponga la opción rechazo. Si se impone la opción apruebo, comenzamos a funcionar con la nueva Constitución a una velocidad que va a estar definida por la Comisión de Normas Transitorias, que si quieren lo podemos discutir más tarde, pero para explicarlo en simple, es como la caja de cambios del auto. Podemos ir a una velocidad más lenta o a una velocidad más rápida, ¿sí? Pero si llega a ganar el rechazo, la Constitución actual establece que si gana esa opción, entonces sigue rigiendo la Constitución actual y se acaba el proceso constituyente. ¿Cuál es mi propuesta o mi postura? Que el proceso constitucional no puede frenarse si es que llega a ganar el rechazo y que como ciudadanos tenemos la obligación, y particularmente los representantes en el Congreso, de hacer una reforma que permita a los chilenos decidir que en caso de que gane el rechazo, entonces los mismos chilenos decidan cuál va a ser el órgano que redactaría la nueva Constitución. Porque de lo contrario va a pasar lo siguiente. Gana el rechazo el 4 de septiembre, sigue rigiendo la Constitución actual y vamos a volver, Rodrigo, al mismo debate, al mismo problema. ¿Y cuál es ese problema? Que vamos a estar funcionando con una Constitución que ya rechazó el 80% en el plebiscito de entrada y que, si es que llega a imponerse la opción rechazo en el plebiscito de salida, entonces tendríamos un escenario en que el país estaría funcionando con una Constitución que rechazó el 80% y no aceptando la nueva Constitución en caso de que se imponga esa opción rechazo. Yo propongo que paralelo a la papeleta apruebo-rechazo que está constitucionalmente establecida, pongamos una segunda papeleta con valentía, con convicción, en que le preguntemos a la gente, en caso de que gane el rechazo, ¿qué quiere usted? ¿Quiere que la nueva Constitución la redacte una nueva Asamblea Constituyente o quiere que la nueva Constitución la redacte el Congreso o alguna otra alternativa? Pero preguntémoselo a la gente el día del plebiscito. No es necesario seguir estresando al país con un proceso constitucional que bien podría haber su fin el día 4 de septiembre. Esto es muy grave. Démosle salida institucional a la posibilidad de que gane la opción rechazo. Y te quiero decir algo, yo no estoy tan seguro que el rechazo vaya a ganar, por más que me lo estén diciendo las encuestas. Muy probablemente, o probablemente, la situación se va a ir estrechando con el paso del tiempo, pero mi preocupación es si gana el rechazo. Y no me estoy poniendo el parche antes de la herida, no quiero que se interprete así. Lo que estoy diciendo es que si alguien le quiere poner fin al proceso constitucional solamente mediante el triunfo del rechazo y que después nos digan sigue rigiendo la Constitución actual, me parece que es una postura deshonesta que no contribuye al país. Hay que continuar con este proceso constitucional hasta que el país vea una nueva Constitución por el camino que sea. ¿Cuál es ese camino que sea? Que lo decían los propios chilenos en esa segunda papeleta. Así de simple. Señores congresistas, tengan la valentía de hacerlo. Muchos están diciendo que este camino no es viable, que no hay tiempo. Yo tengo la impresión de que no lo quieren hacer algunos porque quieren seguir con la Constitución actual. Así de simple y así de claro. ¿Solo depende del Congreso? Depende del Congreso. El Congreso tiene que hacer la reforma. Y es una reforma que necesita los 2/3. ¿Escuchaste la entrevista que le hicimos ayer al senador Quintana respecto a esto? Sí, algo acá. ¿Qué conclusiones sacaste? Yo tengo la conclusión de que hay parte de la élite, de los representantes que están conscientes de que el rechazo es una opción válida, tanto como el apruebo, pero se están dando cuenta de que el rechazo se podría imponer. ¿Se están abriendo más a esa opción hoy? Se están abriendo, están reconociendo lo que dicen las encuestas de opinión. Es decir, que el rechazo es una opción que bien podría imponerse en el próximo plebiscito de salida. Y ante eso, la élite ha comenzado a buscar
algunos caminos alternativos y mi única propuesta es que ese camino alternativo lo veamos el día 4 de septiembre y no sigamos extendiendo la agonía porque eso le hace pésimo al país, que estamos en una situación ya bastante complicada por cuestiones de orden público y por la situación económica con una inflación de los 2 dígitos. Cartas de concertacionistas también, abriéndose a la opción del rechazo, Mauro. Sí. ¿Qué lectura en profundidad se puede hacer de eso? Yo hago una lectura en profundidad que es la siguiente. Hay gente que dice que esta es la Constitución de Pinochet, otros que dicen que es la Constitución de Lagos. Yo no quiero entrar en ese debate porque me parece que es un debate que no contribuye. Lo que sí contribuye es pensar estas posibles alternativas de salida con el fin de que los chilenos resolvamos cuál va a ser el nuevo mecanismo. Insisto, en caso de que gane el rechazo, puede que gane el apruebo. Lo que yo estoy diciendo es que no le cerremos la puerta, no cercenemos el proceso constitucional si es que llega a ganar la alternativa al rechazo. Ese es mi único punto, Rodrigo, y te agradezco mucho el tiempo que me diste para plantear esta idea. Pero por favor, si esa es la idea, de que estés acá para que te explayes con total tranquilidad. Bueno, el diario El País le hizo una nota a la ministra del Interior. Hay una nota también hecha por Cristian Reyes y por el equipo de Mega Noticias donde está compendiado, donde aparece gran parte de las cosas más importantes que habló. Yo te quiero preguntar 2 cosas. Una, la consulta que se le hace a la ministra es, ¿se explica su caída en las encuestas por las altas expectativas iniciales? Por ejemplo, gracias Javier, ahí está la portada. Ella dice, hemos estado revisando las distintas encuestas y evidentemente son fotografías del momento. Me interesa que con el trabajo cotidiano podamos mostrarle a la ciudadanía que estamos en sintonía con su sentir y que queremos los mismos resultados que ellos esperan. Evidentemente hay que trabajar en algunas áreas, pero seguir mostrando a qué vinimos al gobierno, hacerlo de forma efectiva y seguir mirando cómo nos desenvolvemos con las personas. Esa es la respuesta de ella. Después de los momentos de crisis que ha vivido hasta el día de hoy, ¿tú sientes que hay un cambio, que hay otra perspectiva, que hay otra movida, que aparecen otros ministros? ¿Qué lectura haces, Mauro? Mira, y tengo que reconocer, la ministra Siches ha sido una ministra, por lo menos desde el retorno a la democracia, y no estoy exagerando, desde el 90 en adelante, a la que yo he visto con las mayores dosis de resistencia y de resiliencia. Cualquier ministro que hubiese sido sometido a un estrés político y comunicacional de las características que ha vivido la ministra Siches, me parece que habría terminado irremediablemente con su temprana renuncia. Sin embargo, ella ha resistido en el cargo, ha delegado en Manuel Monsalve, su subsecretario de Interior, parte importante de las responsabilidades relativas a orden público. Por lo tanto, ahí ha tenido un desahogo estratégico para ella y por otra parte se ha visto apoyada, a veces superpuesta, por la ministra Vallejo que, lo he dicho varias veces, cumple el rol de vocera de manera impecable. Por lo tanto, y además la ministra Siches cuenta con un respaldo irrestricto del presidente de la República, cuestión que es clave para un ministro del Interior. Y así lo siente ella. Y así lo siente ella. Los ministros del Interior que menos duraron fueron aquellos que no tenían buenas relaciones con el presidente de la República, como fue el caso de Germán Correa en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el caso de Andrés Saldívar con la presidenta Bachelet. Probablemente no es que se haya llevado mal, simplemente que no hubo química política en una relación que debe ser muy unida entre el presidente y su ministra del Interior. Y lo que dice respecto a las expectativas, Rodrigo, es muy cierto. El gobierno se encontró con un desafío doble que es mayúsculo. Por una parte, esta crisis de orden público, que no es responsabilidad de este gobierno, y por otra parte, una crisis económica que, por cierto, tampoco es responsabilidad de este gobierno. Y lo que hemos notado, Rodrigo, en esta semana particularmente, es un presidente Boric mucho más presente, es un presidente Boric ejerciendo 3 cosas, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y también como jefe de coalición. No me extrañaría que a pesar del escenario desfavorable en el que nos encontramos en materia de orden público y en materia económica, el presidente Boric al menos resistiera la caída en aprobación presidencial sin descartar un pequeño aumento de esa aprobación presidencial precisamente por la exposición pública que él ha ido ganando este último tiempo. Al principio era un presidente casi ausente porque dejó que el gabinete luciera, se enfrentó con problemas naturales, particularmente en el interior, y asumió el protagonismo, retomó la agenda, y eso es una cuestión que debemos reconocer de manera muy positiva en el presidente. ¿Qué significa estar presente? ¿Qué significa que el presidente tome las riendas de la situación? ¿Significa que esté presente en todos los medios, que dé entrevista, que recorra las regiones? ¿O un presidente presente, Mauro,
no necesariamente tiene que hablar, sino que sus acciones hablen por él? Es un equilibrio sumamente frágil, porque cuando los presidentes entran en esta dinámica de figurar permanentemente en distintos medios de comunicación, tienen dos posibilidades. Primero, marcar presencia y liderazgo. Segundo, terminar por agotar a la población. El presidente Piñera era muy dado a realizar puntos de prensa en los noticieros que se transmitían a la 1 de la tarde, de manera más o menos sistemática, y eso termina por aburrir, por saturar o por cansar a la opinión pública. En cambio, si tenemos un presidente de la República que habla en los momentos más críticos y sale a dar la cara, eso generalmente es muy bien valorado e incrementa las dos dimensiones que tiene la aprobación presidencial. La aprobación presidencial tiene dos extremidades. Por una parte, los atributos personales del presidente, simpatía, cercanía, credibilidad, y por otra parte, las capacidades, es decir, la fuerza y convicción que el presidente tiene para resolver los problemas más importantes del país. En el caso del presidente Boric, lo que se está fortaleciendo son los atributos personales, porque las capacidades naturalmente que se van a ver mejor evaluadas en caso de que las políticas públicas que está implementando el gobierno se vean reflejadas en la opinión pública, particularmente con, por ejemplo, el sueldo mínimo, el subsidio de la canasta básica de alimentos y los proyectos que tiene que enviar el gobierno en materia de reforma tributaria y en materia de reforma previsional. Paro de camioneros. ¿Qué lectura hacemos de eso? Porque fue muy movido, ¿ah? Fue incluso con una propuesta muy sólida de la ministra, dándole un tiempo para que esto se solucionara. Camioneros con distintos grupos. Un paro que ya se solucionó. ¿De qué le sirve al gobierno un buen manejo en este tipo de paros, Mauro? Es clave porque la ciudadanía siente este tipo de perjuicio cada vez que pasa por una carretera. Cuando hubo el paro camionero, déjame decirte, yo demoré 7 horas en llegar a Talca. Y créeme que el malestar de todos los pasajeros que iban en el bus no era contra el gobierno, era contra los camioneros. Por lo tanto, esta decisión de la ministra de poner un fin al paro de camioneros, ayudada por su ministro o su secretario, más bien dicho, me equivoqué, su secretario de Interior, Manuel Monsalve, creo que va en la dirección correcta. Y lo otro, que a nivel institucional, lo que quiere hacer el gobierno es plantear o llevar a cabo en el Congreso una ley que sea algo así como un estado de excepción intermedio, que no sea un estado de excepción constitucional de emergencia tal y cual lo conocemos, que tiene impacto en las libertades de la gente, en los derechos de reunión y locomoción, sino que principalmente un estado de intermedio de excepción que permita a los militares tener control público de las carreteras y de esa forma garantizar el libre flujo de los camioneros por esa zona, con el fin de que este proceso de paro constante de camioneros no siga adelante. Además que es un gremio sumamente fragmentado. Fue el presidente del gremio a tratar de conversar con algunos colegas que estaban parados y lo echaron a patadas. No, a patadas, es un decir, pero lo echaron de la reunión. Por lo tanto, al gobierno le va a ser extremadamente difícil negociar con distintos grupos de camioneros en este caso. Ok.